Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Si son nuevos por aquí, muchísimo gusto. Les cuento que en este espacio nos encanta desmenuzar los chismes más jugosos, las noticias del momento y todo lo que tiene que ver con nuestros artistas favoritos. Y hoy, tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué diablos pasó? Prepárense porque hoy Demet Öztürk nos revela todo sobre ese incidente viral donde Can Yaman explotó un globo con un cigarrillo en plena cara de una fan. Sí, lo escucharon bien. Y créanme, los detalles que han salido a la luz son, cuanto menos, sorprendentes. Si todavía no lo han hecho, les recomiendo que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene, porque créanme, con este tema vamos a tener para rato. Bueno, vamos al grano. Todos recordamos esas imágenes que inundaron las redes sociales hace unas semanas. Un evento, creo que era una presentación o un encuentro con fans en Italia, y de repente ¡boom! Vemos a Can Yaman tan carismático como siempre en medio de una multitud, y de la nada, saca un cigarrillo, lo enciende y ¡zas! Con la punta encendida, parece que pincha un globo que estaba cerca de una fan. La reacción de la chica, las de los que estaban alrededor, y sobre todo, las de Can, fueron un torbellino de interpretaciones. Algunos decían que fue un accidente, otros que fue una broma un poco pesada, y los más escépticos, pues, ya saben, atacaron sin piedad. Pero, ¿qué esconde esta historia detrás de las cámaras? Pues parece que Demet Öztürk, quien supuestamente estuvo presente o tiene información de primera mano, ha decidido romper el silencio y contarnos la verdad, o al menos, una parte muy importante de ella. Según lo que se ha filtrado y lo que Demet ha estado insinuando en sus redes sociales y en algunas entrevistas cortas, la situación fue mucho más compleja de lo que aparentaba. Imaginen la escena, un montón de gente, cámaras por todos lados, la energía a tope. Can en ese momento estaba interactuando con la multitud, firmando autógrafos, tomándose fotos. Y ahí es donde entra el globo. Al parecer, este globo que estaba colgado cerca de la zona donde estaba Can, era un globo decorativo, de esos que a veces se usan en eventos. Y la fan pues estaba allí, esperando su momento. La versión que está empezando a circular, y que Demet parece confirmar con sus comentarios crípticos, es que Can no tenía la intención de molestar a nadie. Más bien, la situación se salió de control por una cadena de malentendidos y un poco de mala suerte. Demet, según se rumorea, estaba a poca distancia y vio todo el incidente. Sus primeras reacciones en redes fueron de sorpresa, pero luego empezó a añadir detalles que sugerían que no todo era lo que parecía. Se hablaba de que Can estaba bromeando con alguien del equipo técnico justo antes del incidente, y que este globo estaba en un lugar inoportuno. Y aquí viene la parte jugosa. Parece que Can estaba intentando quitarse un poco de polvo o alguna pelusa de la ropa, y en ese movimiento, con el cigarrillo en la mano, sin darse cuenta de que el globo estaba justo ahí, pues ocurrió lo que ocurrió. Es decir, un accidente casi cómico que se convirtió en un escándalo. La punta caliente del cigarrillo, al estar cerca del globo, provocó su explosión. ¡Pum! Y claro, la fan, que estaba muy cerca, se llevó el susto de su vida, y todos los que estaban mirando se quedaron helados. Pero ahí no termina la historia. Lo que más ha impactado, y lo que Demet está enfatizando, es la reacción posterior de Can. Si vieron el vídeo, notarán que Can se acerca inmediatamente a la fan, parece preocupado, le pregunta si está bien, incluso la abraza. Y esto, según Demet, es la prueba de que no había malicia alguna. Can, a pesar de ser una figura pública y estar siempre bajo escrutinio, demostró en ese momento una genuina preocupación. Demet ha dicho algo así como, Can es un caballero. Si hubiera querido hacerle daño o molestar a esa chica, créanme, las cosas hubieran sido muy diferentes. Su reacción inmediata fue de disculpa y de asegurarse de que ella estuviera bien. Y parece que la fan, después del susto inicial, entendió que fue un accidente. De hecho, se dice que incluso se rió un poco después de la conmoción, al ver la cara de Can y al darse cuenta de la absurdidad de la situación. Lo que pasa es que en la era de las redes sociales, cualquier cosa se magnifica. Una imagen, un vídeo corto y de repente se crea una narrativa completa sin tener todos los detalles. Y Can, por su fama y por ser un personaje que genera tanto interés, es un blanco fácil. Demet parece querer defenderlo, explicando que a veces las cosas se ven peor de lo que son.
Ella ha compartido algunos mensajes indirectos, quizás en Instagram Stories, donde dice cosas como, no juzguen sin saber la historia completa o a veces un simple movimiento puede causar un gran malentendido. Y esto, combinado con lo que se dice que ella presenció, nos da una visión más clara de lo que pudo haber sucedido. Otra cosa que Demet ha insinuado es que había mucha presión en ese evento. Khan estaba rodeado de muchas personas, intentando cumplir con todas las peticiones. Imaginen el estrés de estar en esa situación, con tanta gente esperando algo de ti. Es fácil que los nervios o la distracción jueguen una mala pasada. Y el cigarrillo, bueno, el cigarrillo fue el detonante accidental. Quizás Khan estaba acostumbrado a tener el cigarrillo en la mano mientras interactuaba, y no se dio cuenta del riesgo que corría con el globo. Es un error humano, sí, pero no un acto de mala fe, según la versión que Demet está ayudando a construir. Y aquí es donde entra la parte de la revelación total. Demet no solo ha defendido a Khan, sino que ha dado a entender que la fan en cuestión tampoco guardó rencor. Al contrario, ella misma, al ver la reacción de Khan, entendió que fue un incidente aislado. Incluso, según se comenta, intercambiaron unas palabras más amigables después del evento, donde Khan le pidió disculpas formalmente y ella le dijo que no se preocupara, que entendía. Esto le da un giro mucho más humano a la historia, ¿no creen? Pasamos de un Khan Yaman ataca a una fan con un cigarrillo, a un Khan Yaman accidentalmente explota un globo cerca de una fan y reacciona con preocupación y disculpas. Es un cambio radical. Ahora entendemos que para muchos, esto sigue siendo una imprudencia. Y sí, quizás debió haber sido más cuidadoso. Pero es importante distinguir entre un error y una mala intención. Y por lo que Demet está contando y por lo que se ha visto en las imágenes de la reacción de Khan, parece ser un error, quizás un descuido en un momento de mucha actividad y un poco de estrés. La intervención de Demet, que al parecer es cercana a Khan o al menos tiene información del entorno, ha sido clave para ofrecer esta otra perspectiva. Ella está ayudando a limpiar la imagen de Khan en este incidente particular, mostrando que detrás de la figura pública hay un ser humano con sus imperfecciones, pero también con buenas intenciones. Y es que en el fondo todos hemos tenido momentos así, ¿verdad? Momentos en los que hacemos algo torpe o decimos algo que suena mal, y luego nos damos cuenta de que hemos metido la pata. La diferencia es que nosotros no tenemos millones de ojos viéndonos. Khan, al ser una celebridad mundial, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Y este incidente del globo, por más pequeño que parezca en principio, se convirtió en un gran tema de conversación, y hasta de crítica. La intervención de Demet es como ponerle un poco de contexto a todo ese ruido mediático. Ella está invitando a la reflexión, a no saltar a conclusiones precipitadas. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. Segundo, que las celebridades son seres humanos y también cometen errores. Y tercero, que la versión de los hechos que vemos en redes sociales no siempre es la historia completa. Demet Öztürk, con sus comentarios y sus revelaciones, está intentando darnos esa otra cara de la moneda, la cara más humana y comprensible de Khan Yaman. Y la verdad es que después de escuchar esto, la imagen que queda es la de un Khan preocupado, que intenta enmendar su error de inmediato, en lugar de un Khan malintencionado o arrogante. Espero que esta explicación, basada en lo que Demet ha estado compartiendo, les haya dado una perspectiva diferente sobre este incidente. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y ahora tenemos una idea más clara de lo que pudo haber sucedido y de las intenciones detrás de este pequeño, pero viral, percance. Bueno, y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya gustado esta explicación detallada de la mano de las supuestas revelaciones de Demet. Hemos desentrañado uno de los misterios virales que nos ha tenido a todos con la intriga a flor de piel. Recuerden, como siempre, que sus opiniones son súper importantes para nosotros. Me encantaría leer en la caja de comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que fue solo un accidente? ¿Creen que Demet está diciendo la verdad? Déjenme todo por ahí abajo. Y si les gustó el vídeo y la forma en que desmenuzamos estos temas, no se olviden de dejarme un buen me gusta, que eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con esa gente que también disfruta de estos chismes y de enterarse de todo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras y revelaciones.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.